Estamos de regreso con las noticias, 5 de la tarde en punto. Vamos ahora a hablar de política. Cuenta regresiva para que el Congreso logre despachar la reforma de pensiones. Durante la jornada, la Comisión de Hacienda del Senado se encuentra realizando diversas reuniones técnicas. Entre los puntos ya aprobados se encuentra el aumento de la pensión garantizada universal. Para profundizar sobre este tema y otros también de materia política, estamos ya en contacto con Jaime Sáez, diputado y jefe de bancada del Frente Amplio. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Hola Marco, gusto saludarle. ¿Qué tal? Igualmente, pues. Comencemos por la tramitación de la reforma a las pensiones que se encuentra en este momento radicada ahí en la Comisión de Hacienda del Senado y que ha sufrido también una serie de retrasos. También durante la semana vimos cómo la presidenta de la Cámara de Hecho se reunió también con su par del Senado para consultar sobre los plazos que se estaban dando, los plazos que, según de acuerdo a lo que mencionaba ella, no se estaban cumpliendo, y hemos visto cómo día a día se ha ido retrasando. En un momento se hablaba que esto ojalá se votara el día jueves, finalmente no ocurrió. Vemos que durante esta jornada se sigue en pausa esta situación porque hay una serie de reuniones técnicas. ¿Qué le parece cómo se ha ido tramitando esta reforma en el Senado? Se lo voy a decir en términos futboleros. El Senado muchas veces es como un partido de fútbol en enero a las 3 de la tarde. Extremadamente lento, sin un sentido de urgencia y a veces con poca conciencia respecto a la importancia que tiene una reforma como la previsional para millones de personas en Chile hoy día, y lo importante que es que esta reforma pueda permitir por fin una solución después de algo así como 10 años de debate público y de 2 años y 2 meses de debate en esta administración. Este es un proyecto de ley que ha sido ampliamente discutido, no solo en ambas cámaras, sino que también en la esfera pública en términos generales. Y por lo tanto, estos retrasos de último minuto, cuando ya estamos como en el clímax de la historia, creo que ponen un manto de incertidumbre que no es saludable. Nosotros lo que esperamos es que efectivamente podamos concurrir al Congreso el día miércoles a aprobar finalmente esta reforma de pensiones, que como decía es muy esperada por todos los chilenos y chilenas y sobre la cual creo yo no hay espacio para las cavilaciones o dudas en este momento. En algún momento, diputado, hubo harta duda respecto al propio apoyo oficialista que tendría esta reforma a las pensiones en la Cámara de Diputadas y Diputados. Ya se conoce el acuerdo que existe, al menos en el Senado. Aparentemente, de acuerdo a lo que hemos ido conociendo durante esta semana, estarían los votos para que se despache desde el Senado hacia la Cámara de Diputadas y Diputados. Sin embargo, hasta mitad de esta semana prácticamente no había tanta claridad respecto a si todos los diputados del Frente Amplio, de manera transversal, apoyarían o no esta reforma, la reforma a las pensiones. Finalmente, a mitad de semana ocurre este punto de prensa donde anuncian que efectivamente se van a alinear con la propuesta del Ejecutivo, pero se mantienen también ciertas discrepancias, ¿no? A ver, en primer lugar, el apoyo del oficialismo creo que nunca está en duda, y menos el del Frente Amplio. El Frente Amplio ha sido... No, claro, pero de parlamentarios particulares. Pero en términos generales, lo que nosotros hemos expresado permanentemente, y lo hicimos durante la primera parte de la tramitación, es un apoyo absoluto a esta reforma. Evidentemente, una vez que esto ingresa al Senado, donde nosotros reconocemos que no tenemos una fuerza política como para poder lograr una incidencia como nos gustaría, nosotros hemos manifestado ciertas discrepancias con puntos específicos del acuerdo al que se ha arribado, comprendiendo además que cuando se alcanza un acuerdo no satisface nunca en un 100%, sino no sería un acuerdo, sería una imposición. Y en ese sentido nosotros lo que hicimos en las últimas semanas fue evaluar, digamos, en su integralidad ese acuerdo y señalar cuáles son los puntos que nos parece que se mantienen como brechas, y lo importante es que esta reforma permite solucionar una parte importante de los problemas que tiene el sistema de previsión social en Chile, permite generar un sistema de seguridad social que es tremendamente importante para nuestro país, y lo importante además es que en un país democrático las brechas que puedan existir o los desacuerdos en torno a una determinada política pública son siempre materia de discusión, y evidentemente lo que le hemos pedido al gobierno es que pueda enviar algunos proyectos de ley como el del inversor público, por ejemplo, a partir del mes de marzo o abril, una vez que esta reforma esté completamente tramitada, para poder ir abordando esas otras discusiones que quedan pendientes, sobre las cuales no hubo consenso en esta oportunidad, y ya veremos si están los votos o no para separar la industria, por ejemplo, del futuro, o si la visión de quienes son defensores de las AFP se va a seguir imponiendo como ha pasado ahora. Nosotros en el Frente Amplio creemos firmemente que las AFP no deberían existir, pero esa es una cuestión que se resuelve con mayoría de votos en ambas cámaras, y hoy día eso no existe.
Ahora, diputado, durante estos últimos días también generó harto ruido las declaraciones de la diputada Gael Jomans, que indicaba lo siguiente: apostaba por ir corriendo cercos en materia de este préstamo del 1,5%, este préstamo reembolsable. Dijo que no se devuelva apostaba a que no se devuelva a capitalización individual, esto pensando ya no de forma inmediata, sino que ya en unos años más. Perdón, que le pregunto, ¿usted está leyendo lo que salió publicado en La Tercera o la entrevista que ella dio en el medio del Ciudadano? No, estábamos, las palabras que había, la idea principal que posteriormente la propia diputada aclara y lo reafirma después. Después de una tergiversación bastante mañosa por parte del medio de La Tercera, hay que decirlo. Evidentemente creo que cuando se está generando un sistema de seguridad social inédito para nuestro país, lo importante es que en el tiempo esa política pública no solo permita ir mostrando resultados positivos, sino que pueda ser, en la medida que es positiva obviamente, pueda ser robustecida. Lo que pasa, Marco, es que Chile es un país con una natalidad a la baja hace muchos años ya, muy típico de los países de ingresos medios altos, con un envejecimiento de la población también muy acelerado y por lo tanto la presión fiscal sobre cualquier reforma de las pensiones, sea esta, sea otra, sea con más capitalización individual, con menos capitalización individual, la presión básicamente es muy, muy importante y muy creciente. Y por lo tanto el fortalecer el seguro social en Chile es una urgencia, debiese ser un consenso. Lo que pasa es que hoy día esta discusión está, creo yo, con una carga ideológica bien importante por parte de quienes defienden el modelo y además hay una cuestión de negocios acá, de gente que defiende un interés económico muy evidente también, que impide, creo yo, comprender cabalmente esos factores que le mencionaba anteriormente, los factores demográficos, que impide además entender de mejor manera la alta tasa de informalidad que tiene el mercado laboral chileno, con muchas lagunas previsionales, sobre todo en mujeres, y la misma brecha que se provoca de género que es gigantesca, y que en definitiva esta reforma pretende hacerse cargo de una forma importante de aquello, pero como le he señalado antes, nosotros en el Frente Amplio pensamos que hay brechas que tienen que ser abordadas en el futuro en la medida que también es que las mayorías parlamentarias permitan dar esas discusiones y no que estén vedadas. Ahora, pensando en que esta reforma se sigue tramitando en el Senado y que evidentemente se sigue discutiendo, se sigue votando algunos aspectos que no se han logrado definir, una vez que esto pase a la Cámara de Diputadas y Diputados, ustedes apuestan a, insisto, entendiendo en que esto se sigue discutiendo, se sigue tramitando también en la Comisión de Hacienda del Senado, apuestan a que se apruebe en su próximo trámite constitucional o quizás llegar finalmente a la instancia de la Comisión Mixta. Nosotros lo que le hemos planteado al gobierno, y es lo que evaluamos en los días anteriores, cuando parecía que estaba como en duda nuestro apoyo, nunca ha estado en duda, pero sí teníamos ciertas aprensiones, por ejemplo, respecto de lo correspondiente a separación de la industria y estaba rondando la idea de forzar una comisión mixta en ese punto en específico. Sin embargo, después de ir tomando más atención a cómo ha avanzado la discusión en el Senado y cómo va a llegar el texto que vamos a tener que analizar en la Cámara, no es posible técnicamente, en términos de técnica legislativa, diseccionarlo al punto de enfocarse únicamente en la separación de la industria, por ejemplo, u otras cuestiones que inquietaran a otros parlamentarios. Bajo ese entendido y además entendiendo que en una comisión mixta el oficialismo no tiene mayoría, no la va a tener, es un empate y un empate en las comisiones mixtas dirime la presidencia, que entiendo correspondería al senador Juan Antonio Coloma o al senador Felipe Kast. Evidentemente perderíamos y la posibilidad de perder o de retroceder en cuestiones que hemos logrado hasta ahora era un riesgo muy muy grande y por eso finalmente en el Frente Amplio tomamos la determinación de apoyar la reforma del gobierno como emana en el Senado. Y lo que hagan otros parlamentarios de otros partidos no es algo que esté bajo nuestro control, pero yo dificulto que existan hoy día los votos como para poder forzar una comisión mixta en cualquiera de los capítulos o artículos del proyecto. Creo que como está dado y como se observa el comportamiento de las distintas fuerzas políticas que hemos suscrito el acuerdo, yo tiendo a pensar de que se va a terminar aprobando el día miércoles y de que ahí ya corresponderá al Tribunal Constitucional la última parte y será ley finalmente.
Ahora, diputado, quiero llevarlo también a otro tema, la situación de la diputada Maite Orsini, que ha sido bien cuestionada por sus actos, sus acciones, que han sido bien controvertidas durante, sobre todo este último año, y que finalmente en este momento la tienen ya con un proceso ante el Tribunal Regional Metropolitano, que en 5 días más ya aproximadamente debería ya dirimir y establecer una sanción, una resolución, pero también por parte de la Directiva Nacional del Frente Amplio se anunció que no se apoyaría una eventual repostulación de la actual diputada Maite Orsini. ¿Qué piensa usted respecto a la figura de la diputada Maite Orsini? Bueno, a mí me parece bien lamentable que el buen trabajo que Maite ha realizado a lo largo de 2 periodos dentro del Congreso, sobre todo en materias de seguridad, de igualdad de género, en proyectos de ley vinculados al ciberbullying, por ejemplo, se vea empañado por asuntos de su vida personal que han trascendido más allá de lo correspondiente, donde ha actuado, creo yo, con imprudencia en varias oportunidades. Y es triste que lleguemos a este final. Sin embargo, nosotros lo que hemos señalado y mantenemos esa postura desde la bancada de diputados y diputadas del Frente Amplio, que nosotros somos extremadamente respetuosos de la orgánica de nuestro partido y de lo que esas instancias puedan determinar. Y por lo tanto nosotros, lejos de estar comentando lo que pueda ocurrir, vamos simplemente a acatar y a continuar con nuestro trabajo y con los desafíos que tenemos, que son de gran importancia, como estábamos conversando antes, por ejemplo, en materia de pensiones. Más allá de acatar la orgánica interna del partido, los procedimientos internos del partido, ¿no considera usted que quizás haya un reproche ético hacia la diputada por estas controvertidas actuaciones que la llevan finalmente al tribunal? Los tribunales partidarios son tribunales, ante todo, tribunales éticos. Uno no lleva a las personas a la justicia partidaria por delitos. Los delitos se ven en la justicia ordinaria. En este caso, lo que se considera por parte de la Directiva Regional Metropolitana del Frente Amplio es que la diputada Orsini habría faltado los principios del partido, que habría contravenido el marco estatutario que nos rige, y por esa razón se ha presentado un requerimiento ante ese tribunal, un requerimiento que es apelable, cualquiera sea el resultado, ante el Tribunal Supremo del partido. Y por lo tanto, evidentemente, lo que se busca establecer es un reproche ético en ese marco. Y está bien que así sea. Nosotros somos militantes del partido, nos debemos al mismo. Nosotros, yo personalmente, por ejemplo, yo no sería diputado si no fuese por el Frente Amplio o por mi antiguo partido, que era Revolución Democrática. Y por lo tanto, el apego a la institucionalidad que nos ha costado tanto trabajo construir es muy importante. Claro, los próximos días, ya esta semana, se debería conocer entonces la resolución que adopte finalmente el Tribunal Regional Metropolitano y la posible sanción también que podría recaer sobre la diputada Maite Orsini. Ahora, diputado, quiero llevarla también a otro tema que ha hecho harta noticia en estas últimas 2 semanas. Estamos hablando de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, que claro, tiene ya tiene varias aristas que incluso han llegado a lo judicial. Declararon durante estos últimos días la senadora Isabel Allende, también la ministra de Defensa Maya Fernández, y desde el Partido Republicano se anunció una acusación constitucional en contra de la ministra de Defensa Maya Fernández. ¿Qué le parecen a usted esas presiones y considera usted que deba renunciar la ministra Maya Fernández considerando todo lo que aquí ha ocurrido? De atrás para adelante. Nosotros, yo como diputado en particular, y más aún como jefe de la bancada del Frente Amplio, nosotros no solicitamos renuncias de ministros a través de los medios de comunicación, ni tampoco hacemos una aproximación a las mismas. Eso corresponde al presidente de la República y el gobierno el que tiene que estar analizando la situación de cada uno de sus integrantes. Ahora, respecto al Partido Republicano y su acusación constitucional, esta es la número, ¿cuánto? 6, 7, 8 durante este periodo de gobierno. Es como si fuera un deporte para ellos, y me parece que es una demostración de que están en una sintonía completamente distinta a la que está, por ejemplo, el resto de las fuerzas políticas en el Congreso, tanto de oficialismo como de oposición, que estamos buscando consenso, que estamos buscando hacernos cargo de los problemas que tiene Chile y resolverlos, y ellos están en el festival de apuntar con el dedo permanentemente, y es parte del juego político, es parte de las atribuciones también que tenemos los parlamentarios, poder fiscalizar los actos de gobierno y eventualmente presentar este tipo de acusaciones, pero es bien ilustrativo también respecto de quiénes viene, y creo que retrata de cuerpo entero a una asociación de personas que está más que nada
empeñada en desestabilizar el gobierno, en generar odio dentro del país y en agudizar contradicciones que Chile espera que se puedan ir resolviendo en base a la convivencia democrática. Ellos lamentablemente están muy alejados de aquello y semana a semana demuestran que no son más que extremistas. Ahora, ¿cómo considera usted, cómo califica usted el actuar de la ministra de Defensa, Maya Fernández, en este mismo caso, considerando que lo que se iba a realizar finalmente correspondía a una transgresión, de hecho, a la Constitución? Yo he señalado anteriormente y lo sostengo de que hay responsabilidades importantes de todas las personas que estuvieron vinculadas a ese eventual traspaso. Creo que el gobierno finalmente actuó bien porque se dieron cuenta a tiempo, no sé si aparentemente fue por la publicación de prensa, pero el hecho está en que al percatarse del problema que se estaba generando se dio marcha atrás inmediatamente y no se produjo ningún acto administrativo. De haberse producido un acto administrativo estaríamos hablando, creo yo, de algo evidentemente mucho más grave, pero de todas maneras es una cuestión que es bien inexcusable, es bien inentendible que algo de esta naturaleza que pasa por tantas manos, nadie se haya percatado en tiempo y en forma que se estaba cometiendo un error y me parece bien lamentable que únicamente haya pagado la responsabilidad la ex ministra Marcela Sandoval en circunstancias de que esto pasó por muchas más personas. Yo lo que dije en un momento dado es que todos quienes pusieron una mosca sobre esto y visaron documentos, incluida la Contraloría General de la República, debiesen asumir algún tipo de responsabilidad. A mí me llama bastante la atención cómo la Contraloría pasa bien colada en esto y cómo en general la Contraloría hoy día obstaculiza distintos procesos, por ejemplo, no llevando adelante distintos reglamentos sobre leyes que se han promulgado hace bastante rato, cuyos reglamentos han sido emanados desde los distintos ministerios hace muchos meses atrás y que simplemente duermen el sueño de los justos en esa institución sin que nadie se responsabilice por no estar promulgando reglamentos que permiten que las leyes se implementen. Entonces, ahí también hay una institución que me parece que debiese asumir responsabilidades tanto en este caso como en otros, creo yo, por la falta de diligencia que muchas veces muestran para llevar adelante sus funciones. Bien, diputado Jaime Sáez, jefe de bancada del Frente Amplio, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Que esté bien. Un gusto, Marco, que tenga buena jornada. Igualmente, Chao. buenas tardes.